Hoy estudiaremos Ezequiel capítulo 8. En este capítulo Dios traslada en visión al profeta Ezequiel a Jerusalén para mostrarle las abominaciones idolátricas que los dirigentes del pueblo practicaban en el templo, la morada de Dios. En primer lugar se le muestra al profeta que al norte de la puerta del altar estaba el ídolo de los celos a la entrada. En segundo lugar, se le pide que acceda al atrio, es decir, al lugar donde Dios había provisto el lugar para celebrar los sacrificios santos y los holocaustos a Jehová. Ahí el profeta ve a 70 ancianos incensando a dioses falsos de otras naciones. Dice el profeta: entré pues y miré, y he aquí había toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados en el muro por todo alrededor. Y de pie frente a ellos, dice el profeta, estaban 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, de pie entre ellos, cada uno con su incensario en la mano, y el aroma de la nube de incienso subía. Se le pide aquí al profeta que continúe su recorrido, y se le conduce después a la entrada de la puerta de la casa del Señor, la que está al norte, dice el verso 14. Y he aquí había allí mujeres sentadas endechando a Tamuz. En última instancia, se le conduce al profeta a la entrada del templo, y entre la entrada y el altar, el profeta observa a 25 varones, líderes del pueblo, con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Notemos que a Ezequiel se le va mostrando de manera progresiva cada práctica abominable hecha en el templo, lugar que Dios había escogido para instalar su presencia entre ellos, el mismo centro de adoración judaica. Con lo que se le presenta acá al profeta, hay suficiente motivo para provocar la ira de Dios. Notemos, además, que el último pecado que llena la copa es en el que se muestra a los 25 sacerdotes dando la espalda al templo, es decir, a Dios, con su rostro a la salida del sol, adorando al sol. Una práctica abominable muy antigua y que se preserva hoy día de forma solapada, adorando a Dios en el día domingo, cuyo nombre del día significa Sunday en inglés, que significa día del sol. Ese pecado es el que da pie a lo que describirá el capítulo de mañana. Toda la adoración abominable realizada inicialmente en las cumbres de los montes, como vimos en el capítulo 6, con el tiempo se trasladó después al templo, instalando descaradamente allí las imágenes y la adoración a ellas en el venerable día del sol. Esto demuestra cuán profundo era el nivel de idolatría arraigada en el pueblo israelita, y por qué ahora pues también sigue siendo de la misma forma. Así trabaja el pecado en el mundo y en nosotros. Inicia con algo pequeño, puntual, no tan descarado, pero termina minando lo más importante de nuestra relación con Dios. Notemos que el pecado no necesariamente nos aleja del templo. Instalamos en el templo todo un sistema, no necesariamente antibíblico del todo, pero al final logra el objetivo de dar la espalda a las instrucciones claras de la palabra de Dios y dar pie a nuestra convicción personal. Dios nos ayude a evaluar nuestra práctica espiritual y religiosa y ver si están en armonía del todo con la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Que pases un hermoso día.